Sí, doctor. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Adelante. ¿Ya ven mi presentación? Perfecto, ya la vemos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la tuberculosis. La etiología. La tuberculosis va a ser principalmente una enfermedad pulmonar principalmente, y va a ser causada en el 95% de los casos por el Mycobacterium tuberculosis. Pero existen otras etiologías que igual son de la misma familia. Siguen siendo siempre micobacterias, como el Mycobacterium bovis, que es propia del ganado vacuno, los cerdos y los caballos. Pero en algunos países donde hay mucho contacto con estos animales y no se llevan a cabo el control de la tuberculosis sobre el ganado, puede ocurrir la infección al ser humano, pero son el menos del 1% de los casos. Igual hay otra etiología, que es el Mycobacterium africanum, que solo se ha encontrado en África, y el Mycobacterium microti y Mycobacterium caneti, pero igual son etiologías como fuera de lo común. Actualmente va a ser el Mycobacterium tuberculosis, el cual es un bacilo inmóvil, no capsulado y un aerobio estricto. Las micobacterias no tuberculosas, solo para tener en cuenta que hay tuberculosis atípicas, causadas por más de 100 especies de micobacterias, y cuya morfología es indistinguible del Mycobacterium tuberculosis. Se han aislado en el pulmón y en múltiples tejidos, y algunas pueden provocar una enfermedad clínica similar a la tuberculosis. Y algo interesante es que son resistentes a los fármacos empleados para la tuberculosis. En sí, estas micobacterias son oportunistas porque no son patógenas a los adultos sanos, sino que solo se presentan cuando hay inmunosupresión, y van a predominar en los pacientes con VIH-Sida. La epidemiología. En la actualidad se considera que 1/3 de la población global tiene una infección latente por tuberculosis. En 2018 se registraron 10 millones de personas enfermas por tuberculosis, de las cuales 1.5 millones fallecieron, y de estas 1.5 millones, 251,000 personas eran portadoras de VIH. Entonces, la tuberculosis es la causa principal de la muerte de personas con VIH positivas. En sí, los casos de tuberculosis ocurren en prácticamente todo el mundo, pero van a predominar en los países pobres. En 2018, la cifra más elevada se dio en la región de Asia Sudoriental, la región de África y el Pacífico Occidental. En México, la incidencia por tuberculosis de todas las formas y pulmonar tiene tendencia a la disminución desde 1997. El reto actual es que se están presentando casos de tuberculosis multiresistente que suponen pues una crisis de salud pública y una amenaza a la seguridad sanitaria. La OMS estimó que en 2018 hubo 484,000 nuevos casos con resistencia a la rifampicina, que es uno de los fármacos de primera elección, que forman parte de la primera línea. La etiopatogenia. En sí, la tuberculosis se contagia de un humano a otro humano. Se da por medio de las gotitas de fluga que contienen al organismo viable y son expulsadas cuando el humano enfermo tose o estornuda, y se dispersan a una corta distancia. Pero estas gotitas son demasiado grandes para penetrar los pulmones,
pero al evaporarse se queda el núcleo de la gota, que aún tiene el microorganismo viable, y es este núcleo de la gota el que alcanza los alvéolos pulmonares. La probabilidad de adquirir una infección tuberculosa va a estar relacionada directamente con la densidad del microorganismo en el ambiente. Va a depender del paciente. Un paciente que es frotis de esputo positivo o cultivo positivo significa que tiene la capacidad de contagiar. Los factores ambientales, pues es la ventilación inadecuada. Y los factores relacionados con las drogas antituberculosas tiene que ver con el hecho de que cuando un paciente que tiene tuberculosis inicia tratamiento antituberculoso, la presencia del microorganismo en el frotis disminuye, entonces pasadas las primeras semanas se reduce mucho la posibilidad de contagio. Y un dato interesante es que a los niños con tuberculosis pulmonar primaria no progresiva no deben considerarse contagiosos. La fisiopatogenia en sí... A ver, espérame, vamos a ver, detente un tantito ahí. Vamos a hacer una pausa para ver algunos puntos importantes. A ver, entonces el tema es tuberculosis pulmonar y nos dijiste que es la forma más frecuente de tuberculosis. Hay muchas otras formas de tuberculosis que no las vamos a tocar ahorita porque las vamos a señalar, ¿no? Porque estamos viendo el módulo de respiratorio y sí, la forma más importante de tuberculosis es la pulmonar, porque es la forma que se transmite de manera más eficiente y es la forma que hace que la tuberculosis no haya podido ser erradicada en el mundo. También nos dijiste por ahí que la tuberculosis en México va en decremento. Bueno, eso es algo que tendríamos que poner en tela de juicio, aunque seguramente lo leíste en el libro, ¿sí? Lo cierto es que con tuberculosis no hemos podido por varias razones, ¿sí? A pesar de que existe una vacuna, que seguramente todos ustedes la tienen, o tal vez el 99%, no se ha podido controlar tuberculosis por varias razones. Una de ellas es porque la eficacia de la vacuna no es la que quisiéramos, ¿sí? Y la vacunación pues solo sirve de alguna manera para evitar las formas graves de tuberculosis y las formas extrapulmonares, ¿no? Y eso tampoco las evita en un 100%. El otro problema con tuberculosis pulmonar es que el tratamiento, cuando lleguemos a la fase de tratamiento, es un tratamiento algo complicado y además por muchos meses. Eso hace que los pacientes con cierta frecuencia no se adhieran al tratamiento. Y esa falta de adherencia al tratamiento hace que las formas crónicas de tuberculosis pues disminuyan en su sintomatología, pero los pacientes sigan expulsando bacilos a través del hablar y del toser o del estornudar y siguen siendo una fuente de contagio. Y el otro problema es que la exposición duradera y parcial a los antifímicos ha hecho que aparezcan formas de tuberculosis multidrogo resistente que no se curan entonces ya con los tratamientos convencionales, que requieren de otros tipos de medicamentos con más efectos indeseables y además son más difíciles de curar. Entonces todo eso ha hecho que la tuberculosis siga entre nosotros en grandes proporciones, en muchas poblaciones, sobre todo en las poblaciones que tienen hacinamiento y mucha pobreza. Cuando ya se había dicho que había un control con la tuberculosis, aparece el VIH-Sida. ¿Sí? Una enfermedad, esta inmunodeficiencia pues ha hecho que empecemos a notar otras cosas que antes no notábamos y empecemos a ver el resurgimiento de la tuberculosis, o más bien le empezamos a volver a ver como la veíamos antes, ¿sí? Ahora sabemos que la tuberculosis es una enfermedad definitoria de VIH. ¿Qué quiere decir? Que cuando un adulto joven tiene tuberculosis, es obligado ver si no tiene VIH. Enfermedad definitoria, como también dijimos que era la neumocistosis. Un poquito de anécdota.
Yo ya estoy jubilado del IMSS después de 29 años de servicio. Y me acuerdo que cuando era yo estudiante de medicina como ustedes, en el antiguo Hospital Orán había un pabellón que estaba pegado al hospital dermatológico. Ese pabellón era un pabellón de tuberculosos. En ese entonces se acostumbraba a ingresar a los tuberculosos con cierta facilidad y casi con cualquier pretexto, cosa que no hacemos ahora. Y el pabellón estaba lleno. Ahí aprendí a inyectar, ahí aprendí a hacer curaciones, ahí me empecé a exponer a la tuberculosis. Muchos años después, en mi segunda pasantía, cuando hice la especialidad de pediatría, a mí me tocó ir a Carrillo Puerto, Quintana Roo, en 1987, ya hace unos buenos ayeres. Y por esas fechas en el país teníamos muchos refugiados guatemaltecos. ¿Sí? Habían campamentos en la zona de Campeche y en Carrillo Puerto, en la zona de Carrillo Puerto, había dos campamentos de refugiados guatemaltecos en la selva. Eran unos campamentos muy grandes, muy bien puestos para los guatemaltecos, muy bien mantenidos, como nunca se ha mantenido alguna población, pero finalmente en el monte, ¿no? Y en el hospital de oportunidades donde yo hice mi pasantía, ya no como pediatra, me asignaron como internista, me tocó la encomienda de ir a darle consulta a los tuberculosos guatemaltecos que estaban allá en esa zona. La sorpresa es que eran muchos tuberculosos. Íbamos 2 o 3 veces por semana y la consulta, que era de 10 de la mañana a 3 de la tarde, era uno tras otro viendo tuberculosos, y me tocó ver cómo tuberculosos jóvenes llegaban al hospital a morir por las complicaciones de tuberculosis. Ya, siempre ha habido tuberculosis. Después, en el ejercicio de la pediatría, todavía siguen viendo casos de tuberculosis en niños, aunque con mucho menos frecuencia. Entonces, este es un problema que no nos hemos podido quitar encima por las razones que antes les mencioné. Pero además sabemos que hay una dificultad. El cuadro clínico de la tuberculosis no solo lo causa Mycobacterium tuberculosis, sino otras bacterias que son del mismo género, ¿sí? Y que, como ya nos dijeron, los comportamientos no pueden ser un poquito diferentes, y el paciente inmunosuprimido pues representan un verdadero problema de salud y un reto de tratamiento. Entonces ahí estamos viendo diferencias entre las otras neumonías y esta neumonía, de cómo ha ido comportándose a lo largo del tiempo. Adelante. La fisiopatogenia. La lesión primaria en la tuberculosis va a ser en el 95% de los casos el parénquima pulmonar, pero en sí el Mycobacterium tuberculosis puede afectar cualquier parte del organismo. Las partículas pues llegan a los alvéolos terminales y se van a distribuir a las áreas bien ventiladas, puesto que es un bacilo aerobio estricto. La primera línea de defensa contra el organismo frente al bacilo pues va a ser la proteína surfactante A y D y la lecitina unidora de manosa, las cuales unas son opsonizadoras del bacilo y otras son antimicrobianas. El bacilo también se va a enfrentar a los péptidos antimicrobianos y otras proteínas que son parte de las secreciones respiratorias y que tienen efectos bactericidas, pero en sí el bacilo va a ser fagocitado por los macrófagos alveolares y las células dendríticas. Inicialmente va a haber una acumulación de neutrófilos, después sigue la proliferación de las células epitelioides y los macrófagos. Se va a formar un típico tubérculo que también le llaman granuloma de contención. En sí lo que hacen es que en sí el granuloma está formado por varios tipos celulares que fagocitan a lo que es el bacilo e intentan contenerlo, porque el bacilo es muy resistente. Entonces lo que hace el organismo es tratar de aislarlo para que no cause daño. Y se forman estos típicos tubérculos. Y como pueden ver en la imagen,
están formados, en los tubérculos hay presencia de fibroblastos, linfocitos, neutrófilos, macrófagos. Y el problema es cuando estos tubérculos se destruyen, porque muchas veces el bacilo aún está activo por su alta resistencia y se da lo que es una nueva infección y le llaman una infección endógena. En sí, el bacilo de la tuberculosis tiene contacto con los receptores 3 del complemento y esto es lo que facilita su fagocitosis por los macrófagos. Las células presentadoras de antígenos, que van a ser principalmente las células dendríticas, van a procesar al bacilo y van a migrar a los ganglios linfáticos para activar a los linfocitos T y por tanto la respuesta inmune adaptativa. Los linfocitos van a secretar citoquinas e interferón gamma, y el interferón gamma es lo que activa a los macrófagos y inician su actividad citotóxica. Los neutrófilos se van a encontrar abundantemente en las secreciones bronquialveolares y frecuentemente van a tener micobacterias multiplicándose en su interior y son importantes para la formación del granuloma. De hecho, el riesgo de infección latente, o sea, la infección latente es cuando después de un contacto primario con el bacilo, muchas veces el organismo logra contenerlo y no se da la manifestación clínica. Pero puede ser que tiempo posterior se dé una activación de la infección y pues se presentan las manifestaciones clínicas. Y de hecho esto está relacionado con el conteo de neutrófilos. Entonces la infección latente después de un contacto por tuberculosis pulmonar activa es inversamente proporcional a la cuenta basal de neutrófilos. Y después de todo después de todos esos mecanismos celulares se pueden originar 4 posibles consecuencias, que es una infección primaria por tuberculosis, una infección latente por tuberculosis y la eliminación del bacilo, o en épocas posteriores una reactivación de la infección. Y pues como ya habíamos dicho, la unión del Mycobacterium con el receptor 3 del complemento es lo que inicia su fagocitosis por el macrófago. Pero el Mycobacterium también va a activar otros tipos de receptores. En sí genera una cascada de señalización que inicia lo que es la producción de citoquinas inflamatorias y una respuesta inmune específica. Cuando se da la inmunidad innata, pues se da por las células natural killer, que son citotóxicas, y las células T gamma delta. Sí, hay un tipo de linfocito TCD4 que se llama TH17, cuya respuesta en sí juega un rol importante en la prevención y progresión de esta enfermedad. Y es 17 porque produce interleuquina 17. Igual los anticuerpos y las células B tienen un rol inmunomodulador en la y por presentación de antígenos durante lo que es la enfermedad. En sí, todo esto, el Mycobacterium tuberculosis es altamente resistente porque tiene un mecanismo de evasión. En sí, lo que hace es que cuando es fagocitado por las células, pues es internalizado a través de un fagosoma y él de alguna manera logra evitar su destrucción porque no permite que el fagosoma se una a los lisosomas dentro de la misma célula y pues no se da su destrucción por hidrolasas y él se mantiene vivo dentro de los fagosomas por mucho tiempo. Y también se descubrió que él inhibe
cuando es fagocitado por un macrófago o una célula dendrítica, que son células presentadoras de antígenos, él evita lo que es la presentación del antígeno en los linfocitos T, porque inhibe al complejo mayor de histocompatibilidad 2. Entonces entonces él evita lo que es la inducción de la respuesta adaptativa. Y lo que pasa es que se da la vialidad de la bacteria dentro de los macrófagos en granulomas. Por eso se puede dar una reinfección endógena. Nada más si es endógeno no se llama reinfección, se llama reactivación. Reactivación endógena, perdón. Claro, porque reinfección es que vuelva a ingresar. Entonces aquí ya nos dijiste con esto que hay dos maneras de que a uno le dé tuberculosis pulmonar crónica. ¿Sí? Una es por reactivación, porque nos debilitamos y la bacteria que tenemos al interior vuelve a resurgir. O la otra es que volvamos a tener un contacto importante del exterior con Mycobacterium tuberculosis y que nos agarre en un momento de debilidad. ¿Sí? A ver, antes de las manifestaciones clínicas, me gustaría oírles. A ver, vamos a ver, Michelle. A ver, ¿qué importancia tendría para la práctica clínica esto que nos acaba de señalar David? Lo que crea que pueda ser útil de aplicación clínica, dígamelo. No tiene que necesariamente ser verdad, pero quiero oírles. A ver, ¿de qué nos habló ahorita? ¿Cuál es este último punto que nos tocó David? Para que yo le pueda orientar, a ver, ¿nos habló de qué? De las manifestaciones clínicas, ¿no? No, todavía no hemos llegado a las manifestaciones clínicas, pero sí que las podemos deducir. ¿Sí? Nos habló de la relación entre el agente y el hospedero, la respuesta inmune. ¿Sí? De eso nos habló. Y entonces ahí le voy a hacer una pregunta específica. ¿Cuál de nuestro sistema inmunológico, cuál es la primera línea de defensa contra Mycobacterium tuberculosis? La innata. A ver, le voy a ayudar un poquito. Nuestras líneas de defensa son de barrera, Ajá. y defensa de barrera que son la piel y las mucosas. Pues la de barrera, ¿no? No, déjeme termino, le voy a ver. Ay, perdón, estoy nerviosa, Déjeme termino doctor. para ordenar, nada más para ordenar el pensamiento y le ayude a responder. ¿Sí? Okay. Tenemos así muy generales, nuestras líneas de defensa son las líneas de barrera, que son nuestra piel y nuestras mucosas, y los ácidos y las enzimas del tubo digestivo, el pH vaginal, el pH de la boca, ¿no? Entonces son nuestro sistema de defensas de barrera, ¿sí? Como la muralla de Campeche, como la muralla china. Luego tenemos nuestro sistema de defensas humoral, anticuerpos, pueden ser anticuerpos séricos o anticuerpos de superficies. Y luego tenemos nuestra línea de defensas celular. Por dividirlos de alguna manera, aunque hay una interrelación entre ellos. Entonces, con base a estos, ¿cuál sería nuestra primera línea de defensa contra tuberculosis una vez brincada la barrera? Solo nos quedan dos opciones. El surfactante. ¿No hay alguien quiere ayudarla? ¿Quiere? Los neutrófilos. Pues bueno. Los macrófagos. Sería primero el barrido ciliar.
Sí, ¿cómo podríamos decir macrófagos y neutrófilos con una sola palabra? ¿Quién me lo está diciendo? Es la respuesta celular, ¿no? Exactamente. ¿Qué fue? ¿Quién dijo? Sadie. Ah, sí. Sadie. Sí, soy Eso, Sadie. la respuesta celular. Yo se preguntaría así gruesamente, ¿para qué serviría? Ni siquiera es el detalle del conocimiento, porque el detalle del conocimiento ya nos acaba de decir Adán. Pero el saber que la respuesta celular en esta enfermedad, ¿sí?, es la primera línea de defensas. Y en términos generales sabemos que la respuesta celular tiene un tiempo que es, le generalmente decimos respuesta celular retardada. Ahora sí, ¿qué aplicación clínica tendría, Eduardo? ¿Nada? ¿Eduardo? ¿Me puede repetir la pregunta, perdón? Bueno, acabo de decir que una de las primeras líneas de contención y de defensa contra Mycobacterium tuberculosis es la respuesta celular, y que en términos generales esta respuesta celular para tuberculosis y para otras también, es una respuesta celular retardada. ¿Qué aplicación clínica tendría este conocimiento? Y cuando digo clínico solo puede ser cuadro clínico, diagnóstico o tratamiento. ¿Dónde emplearíamos este conocimiento? En el cuadro clínico. A ver, ¿cómo lo aplicaríamos en el cuadro clínico? Bueno, una de las cosas que se me viene a la mente es que como la respuesta celular forma un tubérculo de contención, a veces en las radiografías se puede ver ese tubérculo de contención. Eso es correcto, pero no eso es lo que te estoy preguntando, Eduardo. O sea, Ah, perdón. pues no importa, eso es correcto. Y ahorita vamos a ver una radiografía, ¿sí? Voy a mostrar. Esa era la siguiente pregunta, que mucho del proceso inflamatorio se lleva a cabo en la zona ilear del pulmón, o sea, cerca del mediastino, donde está el pedículo del corazón, y eso deja una cicatriz, que es lo que ya nos dice. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué es esa cicatriz y cómo se llama. Pero bien, ya para no tardarnos más, este conocimiento de la respuesta celular retardada lo utilizamos para el diagnóstico. Cuando nos hablen del diagnóstico vamos a ver que existe una prueba, la prueba de la tuberculina o la prueba de la PPD, como también existen en las otras que vamos a ver, pero ya no se llaman tuberculina, donde nos inyectan antígeno y lo que vamos a esperar ahí es que después de 48, 72 horas, si hay inmunidad, vamos a ver una induración. Entonces, este conocimiento de cómo nos defendemos, de que la respuesta es retardada y de que es celular, nos sirve como parte como una herramienta diagnóstica y también para medir exposición, y desde luego todo esto nos sirve para la toma de decisiones. Eduardo, te voy a echar a perder un poquito tu presentación porque la vas a tener que volver a poner para que yo les muestre una radiografía. Yo ya tengo aquí en mi pantalla. Ok, Aquí ya están viendo mis pantallas, ¿verdad? Ya, doctor. ¿Ya? Sí, ya se ve. Entonces vamos a ver esta radiografía que está a la izquierda. Les voy a mostrar dos y me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Esta radiografía que ya hice en grande, donde estamos viendo en la zona parailiar del lado izquierdo del corazón, ¿sí?, que está agrandada, una zona que se ve muy blanca. ¿Sí? Cuando algo se ve muy blanco y agarra esta densidad que estamos viendo acá, ¿sí?, agarra la densidad del hueso, ¿sí?, es una zona calcificada. En este sitio hubo una respuesta inflamatoria, donde se desencadenaron todas esas cosas que nos dijo Eduardo, y que el último mecanismo de contención y de defensa del organismo es la calcificación. O sea, donde hubo un proceso inflamatorio, se contuvo a la bacteria
y se calcificó, y al calcificarse la vemos así, como si fuera un balazo al lado del corazón. Esto se llama un nódulo de Gone, ¿sí? Y es la huella radiológica de que allá hubo un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio puede ser por tuberculosis, por histoplasmosis o por coccidioidosis. Pero como la frecuencia de tuberculosis es la más alta, cuando vemos eso habitualmente decimos que es por tuberculosis, aunque no lo podemos garantizar, ¿sí? Si a esto le hacemos una prueba de PPD y sale positiva, pues casi podemos decir que este es un nódulo de Gone tuberculoso, que es una especie de cicatriz similar a la que nos queda en la piel cuando nos vacunamos de tuberculosis. Invariablemente cuando la vacuna pega, se forma un absceso que ahí está supurando por muchas semanas, y al final nos queda una cicatriz claramente identificada y que ustedes la van a poder en el hombro, ver en su hombro derecho si se las aplicaron, ¿sí? Y esa se queda de por vida, así como se queda de por vida en el pulmón, ¿sí? Entonces ya estamos viendo las aplicaciones clínicas. Me voy a adelantar un poquito, porque aquí estamos viendo la imagen, ¿sí?, de lo que podría ser una tuberculosis primaria, ¿sí?, donde falló el mecanismo de contención. No pudo el cuerpo con la contención de la micobacteria, y en lugar de que desaparezca y se forme una zona de cicatrización, se forma una zona de neumonía que a veces no podemos distinguir de otras formas de neumonía. ¿Sí? Esta es una neumonía, es la imagen de una neumonía primaria o de primoinfección, que habitualmente esto sucede en niños. Aquí podríamos ver otra, ¿sí? ¿Sí? Miento aquí, no, y esta es una zona calcificada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo que está adelante, está muy blanca, ¿no? Pero no me voy a adelantar mucho. Antes de que se forme la calcificación, ¿sí?, lo que podemos ver no es necesariamente esto, pero bueno, a ver. Bueno, el complejo primario de Ranke. Lo que precede a la calcificación es el complejo primario de Ranke, que es una zona de neumonitis con linfangitis. O sea, una zona aquí donde hay una opacidad y ahí está estriada. Y después viene la calcificación, o sea, la cicatrización. Aquí estamos viendo muchas formas, pero no las voy a tocar ahorita hasta que avancemos un poquito más en el tema, ¿no? Muy bien, adelante, Adam. Vuelve a compartirnos tu pantalla, mi pantalla, y vuelve a compartirnos el tuyo. Gracias, doctor. Estás trabajando con una tableta, ¿verdad? Sí, con ¿Sí? una tablet. Ya después iniciamos con las manifestaciones clínicas, y a grandes rasgos se puede decir que hay una tuberculosis pulmonar primaria y una tuberculosis pulmonar crónica. En la tuberculosis pulmonar primaria, algo característico es el complejo primario o de Ranke. Y como había dicho el doctor, incluye neumonitis, linfagitis y adenitis. Pero en la tuberculosis pulmonar primaria, en la mayoría de sus casos va a ser asintomática o va a ser de sintomatología pobre. Cuando hay síntomas, va a haber fiebre de predominio vespertino de 1 a 2 semanas de duración. Y generalmente esta fiebre se le va a asociar o se va a malinterpretar con una infección en las vías respiratorias superiores. También va a haber presencia de ¿Qué diapositiva estás viendo? Nosotros estamos viendo una diapositiva donde están dos imágenes a la derecha que son como unas células. ¿Esa es la que tienes? No. A ver, pues mueve. Eh, ya sé, ¿esta? Esa es la que estamos viendo ahorita, ya la estás viendo tú. Sí, manifestaciones clínicas. Bien, adelante entonces. Entonces, las manifestaciones clínicas las vamos a
dividir a grandes rasgos en una tuberculosis pulmonar primaria y una tuberculosis pulmonar crónica. Esta va a incluir lo que es el complejo primario o de Ranke, que incluye neumonitis, linfagitis y adenitis. Pero la mayoría de los casos de una tuberculosis primaria van a ser asintomáticos o de sintomatología pobre. Cuando hay síntomas, la fiebre va a ser de predominio vespertino con una duración de 1 a 2 semanas, pero generalmente se va a confundir con una infección de vías respiratorias superiores. Vamos a tener la presencia de anorexia y astenia, y a la exploración física de los campos pulmonares rara vez va a revelar alteraciones. A veces se va a apreciar una disminución de los ruidos respiratorios, pero ya en casos avanzados es cuando se presenta la neumonía, la bronquitis, el derrame pleural y la atelectasia. Cuando hablamos de una tuberculosis pulmonar crónica, va a ser la más frecuente en el adolescente y el adulto, y va a ocurrir por una reactivación endógena a partir de un foco tuberculoso previamente establecido. Aquí el sujeto ya va a haber desarrollado una hipersensibilidad y la respuesta inflamatoria va a tender a localizar al bacilo y evitar su diseminación a través de los linfáticos. En el examen clínico se va a revelar, el examen clínico de los campos pulmonares puede ser normal o revelar estertores alveolares en las zonas apicales. Los síntomas van a ser parecidos a la tuberculosis pulmonar primaria, lo que es anorexia, pérdida de peso, fiebre vespertina, pero aquí vamos a tener tos sanguinolenta o hemoptisis, que va a ser principalmente en el adulto y rara vez ocurre en el niño y el adolescente. Y algo muy importante es que en la radiografía del tórax se van a observar zonas neumónicas apicales o zonas neumónicas lobares o segmentadas. Y algunos pacientes van a presentar lo que son unas zonas hiperlúcidas, corresponden a las cavernas, que es lo que se observa en la imagen, una lesión cavitaria en el lóbulo superior derecho. La mayoría de las complicaciones van a ocurrir en los pacientes de edad pediátrica y los pacientes que están inmunosuprimidos. Hay algunas complicaciones que están bien caracterizadas, como es la tuberculosis miliar, que es de las más frecuentes y graves, y normalmente aparece en lactantes. Y ocurre 6 meses después de haber ocurrido una infección tuberculosa. Pues se va a presentar fiebre, el agravamiento súbito de la enfermedad, una sintomatología respiratoria y hepatosplenomegalia. Y en la exploración física se muestran signos leves a moderados de la insuficiencia respiratoria. Y se llama tuberculosis miliar porque en la radiografía se observan lo que son unas opacidades o un moteado difuso bilateral que recuerdan como al grano de mico, por eso se llaman tuberculosis miliar, y es característico. Y algo importante es que es difícil de estas complicaciones graves de la tuberculosis son difíciles de diagnosticar, porque inclusive con el cultivo para el Mycobacterium tuberculosis solo es positivo en el 70% de los casos y la prueba tuberculínica es solo positiva en el 65%. Entonces, lo que da la pauta es el antecedente de exposición con un adulto con tuberculosis infecciosa y la radiografía igual es sugerente de tuberculosis miliar. Otra complicación es el derrame pleural, que ocurre en el 5 al 8% de los casos, principalmente en escolares y adolescentes. Se debe a una lesión parenquimatosa. Y
Va a cursar con la fiebre elevada, dolor torácico que incrementa con los movimientos respiratorios y en ocasiones dolor abdominal. Y aquí se utiliza una toracocentesis para aliviar los síntomas. Y a partir de la toracocentesis también se puede hacer una biopsia de la pleura parietal, que en el 80% de los casos va a dar positiva y vamos a dar tuberculosis. Otra complicación es la linfadenitis periférica, que es más frecuente en niños, sobre todo preescolares y escolares. Y lo más frecuente es la tumoración cervical en el lado derecho. Esta tumoración después se transforma en absceso, se fistuliza y se calcifica. Y se necesita una biopsia ganglionar para ofrecer un diagnóstico diferencial. Y recomendable es la extirpación quirúrgica del tejido necrótico. Una de las complicaciones más graves es la meningitis tuberculosa, que va a ser la causa más frecuente de muerte por tuberculosis en niños. En sí, lo que pasa es que la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis llega a las meninges por vía linfohematógena. Desde lo que es una lesión primaria, que puede estar situada en el pulmón o donde sea el foco inicial. Y en sí, en las cisternas, principalmente en la base del cerebro, se forma lo que es un exudado gelatinoso, grisáceo, las meninges se vuelven turbias y hay fenómenos inflamatorios. El diagnóstico tiene que realizarse por cultivo del Mycobacterium tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo. Y es importante detectar la hidrocefalia, porque es como que una de sus principales complicaciones. Y la radiografía es, la tomografía craneal computarizada o resonancia magnética es lo que se utiliza para visualizar la hidrocefalia. Y sus manifestaciones clínicas ocurren de forma insidiosa. Tempranamente solo va a haber fiebre moderada, irritabilidad y anorexia, pero cuando se llega al segundo estadio es cuando se observan los signos de irritación meningia, hipertensión intracraneana e inclusive puede haber crisis convulsivas y parálisis. Ya en un estado tercero o tardío se suma lo que es la pérdida de la conciencia. Y hay otras formas de tuberculosis cuando el bacilo infecta en otras áreas, como puede ser la tuberculosis ósea, pues afecta principalmente los cuerpos vertebrales de la región toracolumbar, la artritis tuberculosa, que afecta de forma importante a la cadera, o la tuberculosis en piel, que forman unas úlceras tuberculosas. Y en sí se ha descrito infección de tuberculosis en casi cualquier parte del cuerpo. Y esto es una de las razones que complican su diagnóstico. A ver, Y después llegamos... Adam, perdón, regrésame a la primera diapositiva del cuadro clínico para señalar algunas cosas importantes que algunas de ellas ya las dijiste, pero quiero que les quede claro el concepto, ¿no? Muy bien, entonces la tuberculosis aquí por su tiempo de evolución la estamos dividiendo en la forma aguda, ¿sí? Y en las formas crónicas, ¿sí? Por su forma clínica la podemos dividir en la pulmonar y en la extrapulmonar, ¿sí? El tema principalmente de hoy es la pulmonar, aunque Adam nos señaló algunas cosas de las formas extrapulmonares cuyo diagnóstico diferencial lo tendríamos que hacer con otras patologías. Por ejemplo, cuando veamos meningoencefalitis, vamos a ver que tendríamos que diferenciar entre meningoencefalitis tuberculosa por hongos o por virus, y hay estrategias diagnósticas para eso. Cuando veamos lepra, vamos a ver que el diagnóstico diferencial de lepra, uno de los principales es tuberculosis de la piel, ¿sí? Entonces hay otras formas
del tubo digestivo, por ejemplo, nos causan ascitis, fiebre prolongada, y hay que diferenciarlos con otras patologías dependiendo de cuál sea el asiento de Mycobacterium tuberculosis o cuál sea la puerta de entrada. Pero sin duda la forma más frecuente, y además la forma que nos interesa en el primer nivel de atención, no es que no nos interesen las otras, es la forma pulmonar, porque la forma pulmonar es la forma contagiante. Las otras formas difícilmente sean contagiantes, o sea, la meningoencefalitis tuberculosa pues es una forma cerrada, no va a contagiar, la renal tampoco, la ósea tampoco, si acaso y me apuran un poco y con mucha dificultad, la de la, ¿sí? A ver, el contacto estrecho y muy íntimo, pero además con mucha dificultad. Entonces, la forma que más nos interesa en el primer nivel de atención es la forma pulmonar, y de las formas pulmonares, formas crónicas, porque son las formas cavitadas y son las formas que son basilíferas. Entonces aquí ya dije una diferencia entre una forma aguda, que se presenta habitualmente en los niños, y una forma crónica. La forma aguda es una forma cerrada, es un complejo primario de arranque o una zona de neumonía sola o neumonía con derrame o neumonía con atelectasia, pero al no estar cavitada no es basilífera, ¿sí? Y eso, bueno, limita la posibilidad de contagio, pero además perjudica en el diagnóstico, porque nuestra herramienta principal, que ahorita no la va a decir Adam, para el diagnóstico de las formas crónicas, son las baciloscopías. Y en las formas cerradas, pues si le pensamos en tuberculosis, hay que pedir las baciloscopías, pues si tenemos suerte y vemos la bacteria, pues le atinamos el diagnóstico. Pero si no la vemos, tendríamos que saber que las formas cerradas habitualmente no son bacilíferos, el no ver la bacteria no me excluye el diagnóstico. Estoy adelantando un poquito. Bien. Entonces, de las formas tuberculosas tenemos la primoinfección tuberculosa, ¿sí? Cuyo destino más habitual es la curación y la formación del nódulo de goma. En algunos casos, y la encapsulación, ¿no? En algunos casos no sucede esto, y entonces empezamos a ver neumonías, atelectasias o derrames, o sea, la evolución de una tuberculosis pulmonar primaria, ¿sí? Que nos puede llevar a complicaciones de otros sitios, a meningoencefalitis o tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar también es una forma cerrada y habitualmente la vemos porque los mecanismos de contención no pudieron con Mycobacterium tuberculosis. Y estos cuadros clínicos los vemos en niños, ¿sí? En el caso de la tuberculosis primaria, el diagnóstico es difícil de sospecharlo porque en la gran mayoría se parece a un catarro. Y como no le tomamos radiografías de tórax a un catarro, pues se nos pasa. Está el paciente con 2, 3 semanas de fiebre y no le atinamos y le damos antibióticos y de repente empieza a mejorar y creemos que con todo lo que ya le hicimos, el paciente se empieza a curar y ahí lo dejamos, ¿sí? Si nos desesperamos un poco y le tomamos una placa, podríamos tener suerte de ver en ese momento la adenitis, linfangitis y neumonitis, o sea, el complejo primario de arranque. ¿Dónde vemos eso? En la zona pariliar, donde más tarde, cuando se cure, estará el nódulo de goma, ¿sí? Entonces, ¿cuándo le atinamos al diagnóstico? Bueno, pues cuando cae en manos de un experto que tiene un alto grado de sensibilidad para la tuberculosis, cuando puede recargar un combe positivo porque tuvo contacto con un tuberculoso, o porque la evolución no era como la esperada y le empezamos a hacer cosas y de repente chocamos con la patología pulmonar, ¿sí? Cuando evoluciona, lo que vemos es una zona de neumonía. De modo, Adán, voy a volver a quitar tu imagen y luego me la vas a volver a poner, por favor, ¿sí? Sí, doctor. Entonces, ya puse otra cosa. Aquí está. Lo que vemos del lado derecho, ¿sí?
lo que vemos del lado derecho es algo que ya no, que el paciente no pudo contener, ¿sí? Y entonces, ese complejo primario de Ranke está evolucionando a una zona de neumonía, ¿sí? Que habitualmente es del lado derecho, no quiere decir que exclusivamente, habitualmente es del lado derecho, porque el bronquio derecho está más vertical y habitualmente cuando aspiramos cosas, con mayor frecuencia se van del lado derecho que del lado izquierdo. Es una condición anatómica, ¿sí? Entonces, esta zona de neumonía pariliar derecha, además con crecimiento ganglionario en su interior, ya formó una clara zona de neumonía, que luego nos va a costar trabajo distinguir de las otras formas de neumonía bacteriana, y solo el curso clínico nos puede orientar y la podemos identificar a través de pruebas de laboratorio. Si esto sigue evolucionando, los ganglios que están aquí, aumentados de tamaño, van a empezar a comprimir la vía aérea grande. Y la compresión de la vía aérea grande hace que haya atelectasias y derrames, que aquí no tengo ninguna, pero ya nos puso una Adam ahí en sus imágenes, ¿no? A ver si está una por acá. No, no hay ninguna. ¿Sí? Muy bien, entonces esto habitualmente sucede en los niños. Y lo que regularmente ocurre es que controlamos la infección tuberculosa aún sin hacer nada, la subdiagnosticamos y nos seguimos de largo en nuestra vida. Si años posteriores nos volvemos a exponer o tenemos una enfermedad debilitante, como es el caso del VIH-Sida, viene entonces una reactivación tuberculosa y lo que empezamos a ver son las formas crónicas o cavitadas, ¿sí? Y en las formas crónicas o cavitadas, como su nombre lo dice, el dato clínico principal, además de la cronicidad, ¿sí?, es la tos productiva de larga evolución. ¿Sí? Y aquí estamos viendo en esta radiografía que les puse arriba, no creo que no hay ninguna de esas. Busco una que se parezca, donde está ahí una cavidad. Aquí tenemos una forma crónica o cavitada, se está viendo del lado derecho, una imagen redondeada como una moneda con un centro en su interior, es una cavidad. ¿Sí? Habitualmente las cavidades están en las partes superiores de los pulmones, pero pueden estar en cualquier lugar, ¿no? Entonces aquí el dato pivote que orienta y que obliga al buscarle en el paciente es la tos crónica, la fiebre vespertina, la sudoración vespertina y la pérdida de peso. Y ya con esto entonces empezamos a hacer nuestros procedimientos diagnósticos, ¿sí?, que nos van a confirmar en muchos de los casos el diagnóstico de tuberculosis crónica. Porque las formas abiertas, las formas cavitadas son formas bacilíferas, que la piedra angular para el diagnóstico, como ahorita nos lo va a señalar Adam, es la baciloscopía, y además también es la piedra angular para el control del tratamiento, porque conforme va mejorando el paciente, las baciloscopías, los bacilos van disminuyendo hasta hacerse negativos. Y eso nos puede hablar de que el paciente está mejorando o no, si no hay cambio en el número de bacilos que se están exponiendo. Bueno, pon tus radiografías otra vez, por favor, Adam, nada más para, me los vas pasando despacito. Me puse una lesión cavitaria. A ver, ponme una. Esta es de la lesión cavitaria. Así es, exactamente. Es similar a la que les mostré, nada más que esta está en el sitio correcto, ¿sí? Ahí vemos en la parte superior del pulmón derecho, señalado con unas flechitas, ¿sí?, una imagen que está blanca alrededor y adentro está más oscura, como si fuera una moneda. ¿Sí? Esa es una cavidad que es no exclusiva de tuberculosis, sugestiva de tuberculosis. Sí, porque cuando veamos es histoplasmosis, vamos a ver que también puede haber zonas muy parecidas. ¿Sí?
Pero cuando vemos una cavidad en un paciente que tiene tos crónica, que ya bajó de peso, que está tísico, como decimos, ¿no? Que tiene fiebre vespertina, pues lo primero que pensamos es tuberculosis. Y es fácil, relativamente, hacerle una vaciloscopía o dos o tres y confirmar o irse para otro lado, ¿no? Muy bien, pasa la que sigue, a ver. Este es de la tuberculosis miliar. Esta es de la tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar, la imagen de la tuberculosis miliar se parece a la imagen de una bronconeumonía o una neumonía lobular, ¿sí? Tiene ciertas diferencias porque el nódulo blanco, el grano blanco que vemos, es más delgadito que el de la bronconeumonía. Pero luego a los ojos de uno que no tiene mucha experiencia, parecería igual, ¿no? Sí, a una imagen de bronconeumonía. ¿Sí? Pero más fina, entonces se llama miliar de mijo. Y esto habitualmente es un paso que le sigue a la tuberculosis primaria porque no hubo contención. Está en una fase de diseminación linfática y además hematógena. Y es esta diseminación hematógena la que hace que la Mycobacterium se asiente en otros lugares y que en ese momento nos puede dar manifestaciones clínicas lejos del pulmón, o quizá más tarde empecemos a ver manifestaciones, una vez curada la tuberculosis pulmonar, empecemos a ver manifestaciones en otros lados, ¿no? Sí, habitualmente son sistema nervioso central, riñón, hueso, la menos frecuente es piel, ¿sí? Pero la podemos ver en cualquier lado, ya nos dijeron que la podemos ver en cualquier lado porque el Mycobacterium puede asentarse en cualquier lugar, ¿no? Pasa la que sigue. Bien, Esta es la del derrame. aquí estamos viendo dos cosas. ¿Sí? Las fotografías que están del lado derecho, estamos viendo tuberculosis ganglionar. La tuberculosis ganglionar puede ser primaria, o sea que llegó allá primero antes que el pulmón, o puede ser secundaria, o sea que se asentó primero en los ganglios del mediastino y que luego por diseminación linfohematógena se fue para otros. Cualquiera que sea la consecuencia, pues la expresión clínica es la misma, es el crecimiento ganglionar, que puede ser, habitualmente es unilateral, del lado derecho, porque la tuberculosis primaria prefiere el lado derecho por la situación anatómica, pero puede ser bilateral e inclusive puede ser en otras partes. Cuando vemos ganglios aumentados en otras partes, pues empezamos a hablar de una tuberculosis que ya se diseminó. Y aquí el diagnóstico diferencial la tendremos que hacer con otras enfermedades que causan ganglios, hepatosplenomegalia, fiebre prolongada y consumo del paciente, como por ejemplo leucemia, ¿no? Bien. En el lado inferior izquierdo, sí, Adán nos puso una radiografía de un paciente que probablemente su tuberculosis pulmonar, que en este caso es izquierda, evolucionó hacia una tuberculosis con derrame. ¿Por qué decimos que es un derrame radiológicamente? Bueno, en este caso clínicamente integraríamos un síndrome de derrame, ¿sí? Que tiene ciertas características exploratorias. Y lo que estamos viendo radiológicamente es una opacidad muy intensa, muy blanca, que es de la densidad del hueso, está homogénea, ¿sí? Y en la interfase entre el pulmón sano, que es el oscuro, y la zona blanca, ¿sí? Que es la zona de derrame, del lado derecho vemos una curva, ¿sí? Si me la puedes marcar, por favor, Adán, es una curva, ¿sí? Una curva de convexidad externa, y esa curva se llama curva de Damasó. Por ahí, aquí más no, aquí, más a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, ahí arribita, hay una curva entre lo negro y lo blanco. Esa curva se llama curva de Damasó y es la curva que hace la interfase entre el líquido y el aire y es lo que nos sugiere radiológicamente de la presencia de un derrame. Si movemos a este paciente y le tomamos placas acostado, en decúbito lateral derecho y sentado, podemos ver cómo la imagen se puede ir moviendo. Si fuera un tumor, que también lo podría hacer, ¿sí? No se movería. Pues aquí, ¿qué otra cosa vemos que nos sugiere que aquí hay algo que está ocupando el pulmón?
Si se dan cuenta, este algo que está ocupando el pulmón, no que está ocupando el alveolo, que está ocupando el pulmón, está rechazando el mediastino hacia el lado contralateral. ¿Sí? Ustedes ven cómo la tráquea, en lugar de que esté en la posición vertical totalmente, se está yendo hacia el lado derecho y que el borde derecho del corazón ya se está pegando hacia el lado derecho. Hay un efecto de masa. Entonces, cuando vemos esto, curva de Damasó, una imagen blanca sin trama en su interior y datos de rechazo, solo pueden ser dos cosas, ¿sí? O un tumor o un líquido. El tumor tiene ciertas características radiológicas diferentes y el líquido tiene ciertas otras, pero los dos nos dan un efecto de masa, ¿sí? Entonces esto ya nos está haciendo el diagnóstico de una neumonía complicada, que puede ser otra, ¿no? Puede ser, no es una imagen exclusiva de tuberculosis, ¿sí? Y en estos casos, aquí es donde estamos autorizados a meter una aguja para tomar la muestra y hacer vaciloscopías y cultivos, ¿sí? Y en su caso, si ese líquido está haciendo un efecto de masa, hay que drenarlo en lo que se pueda. Si es tuberculosis, preferimos no dejarle un sello de agua, porque luego se va a hacer una fístula broncopleural tuberculosa que cuesta mucho trabajo de curar, por la naturaleza misma de la enfermedad. Pero bueno, estamos hablando ya de decisiones de especialista que no nos compete, pero sí señalarlo de alguna manera, que una opción cuando uno ve un derrame es drenarlo, solo drenarlo o dejarlo un drenaje permanente a través de un sello de agua. Pasa la que sigue. Bien, aquí nada más de rapidito nos dijo Adam, y lo vamos a volver a ver cuando veamos tuberculosis, la meningitis tuberculosa, que es una forma subaguda o crónica de tuberculosis, tiene ciertas características y no las describió Adam. Una de sus características es que a diferencia de las meningitis bacterianas que le gusta la convexidad del cerebro, a la de la tuberculosis le gusta la base, causa aracnoiditis basal y esa aracnoiditis de la base, ¿sí?, hace que tengamos una hidrocefalia de los 4 ventrículos como lo estamos viendo allá arriba. Estamos viendo el crecimiento de los ventrículos laterales, del cuarto ventrículo y del acueducto, ¿sí? Hay otras cosas que causan hidrocefalia tetraventricular, pero una de las que tendríamos que considerar es tuberculosis meningial. Pasa la que sigue. Aquí estamos viendo una imagen en el lado derecho, la radiografía, de ahí donde está la flecha, vemos una imagen donde el hueso, ¿sí?, donde el peroné está carcomido. Es una imagen de osteomielitis, no es una imagen exclusiva de tuberculosis, ¿sí? El diagnóstico de tuberculosis se hace echando mano de otras cosas, ¿sí? Pero la imagen es una imagen ensacabocado, donde la densidad del hueso es diferente, parece que lo mordieron, ¿sí? Y es una imagen de osteomielitis. En este caso, como tenemos tuberculosis, pues lo estamos presentando como una osteomielitis tuberculosa, pero puede ser por estafilococo o por otros. Y bueno, la fotografía que estamos viendo de esas imágenes verrucosas y nodulares, que seguramente son de larga evolución, son crónicas, y que se pueden confundir con otras múltiples patologías de la piel, y entre otras, lepra, ¿sí? Pues el diagnóstico no es difícil, pero ahí tenemos acceso a la muestra, a hacer biopsias, a hacer funciones, a hacer cultivos, está más fácil, ¿no? La tenemos al alcance de nuestra mano, ¿no? Y la que sigue creo que fue tu última de cuadro clínico, ¿no, Adam? Muy bien, síguele con el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, el primer paso es pues sospechar de la tuberculosis, pero la sospecha clínica es difícil porque se puede presentar casi cualquier sintomatología. Y deben considerarse un sinfín de cuadros clínicos diferenciales, por lo mismo que el bacilo tiende a infectar casi cualquier tejido.
El antecedente epidemiológico va a ser importante. Hay un estudio que se llama DECOMBE que estandariza lo que es el contacto con el contacto que tuvo el enfermo con un enfermo de tuberculosis. Entonces, contribuye al diagnóstico. Los principales datos radiográficos pulmonares van a ser los infiltrados neumónicos, las adenopatías mediastinales, las cavernas, los infiltrados miliares, el derrame pleural, calcificaciones y atelectasia. Pero la confirmación del diagnóstico por tuberculosis requiere identificar a los bacilos ácido resistentes por microscopía o cultivo. No le cambies, regrésala tantito. Bien, el estudio de COMBE o el estudio de convivientes es una especie de ir a donde están los sospechosos, preguntarles si son tosedores crónicos, si no han tenido fiebre prolongada, si no han tenido contacto con enfermos, y es posible que se tome la decisión de hacerle vaciloscopías, aún no sea el caso índice que se está estudiando. Es un estudio de convivientes. Y cuando uno habla de que dice que un paciente es COMBE positivo, es que ya se ha documentado que el caso que estamos estudiando es un conviviente con otro enfermo de tuberculosis. Vamos a poner que en una familia de 3, el papá ya se ha diagnosticado como tuberculoso, le dieron tratamiento, está en fase de tratamiento o ya lo dictaminaron como curado y de repente uno de los, el hijo empieza con un cuadro clínico pulmonar que no se resuelve, pero ese antecedente del papá lo hace a él un COMBE positivo, o sea, un conviviente positivo como un tuberculoso. Y cuando tenemos un conviviente o un COMBE positivo con tuberculoso, es obligado que detectemos si se ha infectado o el cuadro clínico que tiene corresponde a tuberculosis. Y ya vamos a ver cómo se hace eso, ¿sí? Y bueno, aquí está la piedra angular para el diagnóstico de tuberculosis, que es la vaciloscopía. Eso lo van a hacer ustedes cuando estén de pasantes, les van a decir ahí que hay un programa de tosedor crónico y que después de 7 días de estar tosiendo, parezca o no parezca tuberculosis, le tienen que hacer una vaciloscopía y lo tienen que mandar a un centro de referencia para que les digan si sí o no es bacilífero. Parezca o no parezca, solo con el hecho de estar tosiendo por mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, tanto como 7 días, aunque de repente casi todos cuando nos da algo tosemos así, 7 días. Muy bien. Síguele. En sí, el estándar de oro va a ser el cultivo de líquido. El cultivo del Mycobacterium tuberculosis puede realizarse utilizando un material biológico diverso, principalmente el exudado traqueal, pero en sí incluye cualquier tejido que haya sido infectado por el bacilo, como el líquido cefalorraquídeo, jugo gástrico, médula ósea, orina. Y va a requerir de 2 a 3 semanas para obtener un cultivo positivo. Pero en algunos casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar no se va a encontrar lo que es el bacilo ácido resistente en el esputo y suele diagnosticarse tardíamente. Inclusive esto pasa en los países con altos recursos. Entonces se tiene que depender mucho de la respuesta clínica al tratamiento empírico. Y Bueno, después, antes de que sigas con esta prueba, que es una prueba muy importante, Adam. A ver, aquí nos diste una característica diferente a las otras bacterias. El crecimiento de esta bacteria es un crecimiento lento, ¿sí? Para decir que un cultivo fue negativo, necesitamos aproximadamente un mes, ¿sí?
porque la bacteria no crece rápido, no crece a las 24, 48, 72 horas como las muchas otras bacterias que causan neumonía. Pues aquí ya tenemos un problema de tiempo, ¿sí? Es una bacteria que crece lento. Pero ese lento crecimiento de la bacteria también nos sirve para otra cosa, para el tipo de tratamiento que le vamos a dar, ¿no? Entonces, para descartar un cultivo como negativo, necesito 4 semanas. Antes de las 4 semanas, no puedo decir que el cultivo va a ser negativo. Y para que empiece yo a ver lo positivo e intentarlo identificar, pues necesito esas 3 o 4 semanas, porque crece despacio. Y no le podemos decir a un paciente, véngase en 4 semanas para ver qué hacemos con usted. Hay que tomar una decisión con bases clínicas y con bases baciloscópicas. La baciloscopía te la reportan de un día para otro, ¿sí? Entonces es fácil tomar decisiones cuando el cuadro clínico parece ser y la baciloscopía es positiva. Difícil cuando el cuadro clínico parece ser y la baciloscopía no es positiva, y si no parece ser y la baciloscopía es negativa, estamos en un lío. Y ese lío a veces acaba en prueba terapéutica, ¿sí? Que funciona como una prueba de diagnóstico del tratamiento. Entonces se nos vuelve un lío de repente el diagnóstico de la enfermedad. Aunque en la mayoría de los casos podemos tener un alto grado de certeza en el diagnóstico con el auxilio de la baciloscopía, y ahora tenemos una herramienta que cada vez lo usamos más, que es el PCR. Bueno, y aquí viene una cosa. Al ser una bacteria fastidiosa, diferente, de crecimiento lento, hay otras micobacterias que no crecen lento como la tuberculosa, ¿eh? Son las micobacterias de crecimiento rápido, y que ya a eso no le llamamos tuberculosis, sino le llamamos micobacteriosis. Y los tratamientos son un poquito diferentes y con otros antibióticos, que no es el motivo de esta clase, pero sí es bueno que lo sepan que existe, ¿sí? Entonces, en este caso, esta característica de ser lento, ¿sí? Y de tener dificultad también tiene requerimientos diferentes. Por lo tanto, necesitamos un medio de cultivo especial. No es cualquier medio de cultivo. Si yo tengo bacterias y las expulso y las puedo ver y no las meto en el cultivo que se requiere, que necesita sus nutrimentos, a pesar de que esté ahí, a pesar de que sea cultivable, no la voy a poder cultivar. Es como cuando meto una planta del desierto en una tierra que está hecho un lodazal con mucha agua, pues no crece, se muere, se pudre, ¿no? ¿Qué cultivo, Adam, es el que se requiere para esta bacteria? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el medio de cultivo? Medio de agar ácido oleico de Middlebrook y una incubadora de CO2. En una incubadora de CO2. Bueno, el medio de cultivo convencional es el medio de Lowenstein y Jensen. Ese es el que les vamos a preguntar, que no es el único. Hay modificaciones de él, pero grábense este nombre y anótelo por algún lugar, porque habitualmente preguntamos que el medio de elección es el de Lowenstein y Jensen, que es un medio especial. ¿De acuerdo? Muy bien, y entonces, bueno, recordarles lo de PCR. También podemos echar mano del PCR como una herramienta diagnóstica casi igual de sensible y específica que el cultivo, pero que tiene una gran ventaja: su velocidad. No tenemos que esperar un mes, es de un día para otro. Y tiene una gran desventaja: a veces cuesta trabajo interpretarla, a veces cuesta mucho y no se hace en cualquier lugar. Y eso generalmente la agarramos para las formas cerradas, ¿sí? Para las formas extrapulmonares o para las formas pulmonares no cavitadas, donde el diagnóstico implica un problema, ¿sí? ¿Sí? Pasa a la siguiente. Después tenemos la prueba tuberculínica, el PPD, que es un prototipo de la hipersensibilidad retardada producida por una respuesta inmunitaria mediada por células, un mecanismo de alergia tipo 4. Y en sí, la reacción positiva indica infección tuberculosa. Tenemos 2 presentaciones: el derivado proteico purificado estándar y un derivado proteico purificado del Instituto Serológico de Copenhague. La administración de la prueba es de 0.1 mililitros intradérmica
en la cara externa del brazo, con una lectura posterior de a 72 horas o 3 días de induración. La induración es lo que utilizamos para interpretar, y en sí es esperar que se dé una reacción. Una induración cutánea es que se dé una reacción de eritema en la piel. Y pues hay varios puntos de corte, considerando el antecedente epidemiológico y el estado inmune de la persona. Pero en el 90% de los individuos, una induración de 15 milímetros o más de diámetro transverso indica infección tuberculosa. Pero en recién nacidos, desnutridos, personas infectadas por VIH, personas con inmunocompromiso, la induración de 5 milímetros o más es aceptada como un reactor. Y es importante saber que del 13 al 19% de los casos con enfermedad tuberculosa, la prueba tuberculínica puede dar una reacción falsa negativa. Y esto está relacionada con las formas graves o diseminadas y la meningitis tuberculosa. Cuando termines, no le cambies, por favor. Ya terminé la... Bueno, perfecto. Entonces, puntos relevantes. La prueba de la tuberculina nos mide la respuesta celular, en este caso, contra antígenos de Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Hay otras intradermoreacciones. Cuando veamos histoplasmosis, vamos a ver que está la prueba de histoplasmina, y cuando veamos en la siguiente clase coccidioidosis, vamos a ver que está la prueba de coccidioidina, cuyo principio es el mismo, ¿sí? La interpretación es muy parecida, ¿sí? La respuesta es la misma, ¿sí? Pero la respuesta es a un antígeno diferente. En todos estos tres casos que les estoy mencionando, ¿sí? Lo que nos mide es la respuesta celular. Y aquí hay que considerar una cosa. La respuesta celular no es tan inmediata como la respuesta humoral. Cuando un antígeno entra a algún organismo, la respuesta humoral se desencadena rápidamente. En términos generales, salvo excepciones que las iremos viendo como sífilis, ¿no? Salvo excepciones, a partir de la segunda semana de la enfermedad empezamos a ver anticuerpos de tipo IgM, y un poquito más adelante, ambos, IgM e IgG. En el caso de la respuesta celular, esta respuesta, que es retardada, por eso se llama retardada, ¿sí? Empezamos a ver 3 o 4 semanas después de que ingresó el antígeno al cuerpo. Esto es muy importante que lo consideremos, porque si tenemos un paciente con enfermedad aguda de una semana o dos, y estamos pensando en tuberculosis, no esperemos que la prueba de PPD salga positiva, a pesar de que ya tenga el agente infeccioso. Hay que conocer este principio del tiempo para que podamos interpretar el resultado, ¿sí? El otro punto importante: la prueba de la tuberculina o de PPD no confirma el diagnóstico de tuberculosis, para nada. ¿Qué es lo que confirma la prueba de PPD? Adán. El cultivo y la baciloscopia. No. ¿Qué confirma el resultado de un PPD? Que ya recibimos el antígeno y que de alguna manera tenemos una respuesta celular contra ese antígeno. O sea, la prueba positiva contra el PPD no es igual a tuberculosis. Porque, por ejemplo, si me vacunan 4 semanas después y la vacuna pegó, también voy a tener un PPD positivo. O sea, una especie de tuberculosis controlada en la piel a través de la prueba de vacunación. Pues un PPD positivo nos está hablando de que ingresó a Mycobacterium tuberculosis al cuerpo, y que ese cuerpo ha tenido una respuesta celular, y que por eso tengo una induración de ciertas medidas. Entonces, es el PPD positivo más todo el cuadro clínico el que me lleva a concluir si el paciente tiene o no tiene tuberculosis. ¿Está quedando claro este asunto? Es como lo mismo que con cualquier otro anticuerpo. La presencia de un anticuerpo en mi sangre no me habla de que yo tenga enfermedad, sino que me habla de que tengo una respuesta inmune
Y es el conocimiento de la enfermedad y el cuadro clínico los que finalmente acaban ayudándome a decidir si el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Estamos haciendo el diagnóstico de una manera indirecta tomando varios elementos. Ahora, una situación que nos dijo Adam, hay condiciones en las cuales a pesar de que ya ingresó el Mycobacterium tuberculosis al cuerpo, de que nos está causando una enfermedad, en muchos casos grave, el PPD no se hace positivo. ¿Por qué? Porque estamos debilitados, ya sea por nuestra condición, una condición preexistente, o porque no pudimos contener. Entonces tenemos formas de tuberculosis anérgicas, o sea, donde no hay respuesta al PPD, y también eso habría que considerarlo al momento de un diagnóstico. Y nos dio un ejemplo, en una forma miliar, que es la evolución rápida de una tuberculosis primaria, o es una forma de tuberculosis en un inmunodeprimido, es muy posible que a pesar de estar tuberculoso y tener mucho antígeno ahí circulando en el interior, mi respuesta celular esté, no sé, porque ser anérgico. No tengo la capacidad, estoy debilitado. Entonces, todas estas cosas hay que interpretarlas a la luz de una prueba, ¿sí? Y no ser mecánico y decir, tiene PPD positivo, pues tiene PPD. No, no es así. Y luego nada más señalar un punto, uno muy importante que para la interpretación. Ya nos dijo dónde se pone, ya nos dijo las cantidades. Cuando uno pone un antígeno en la piel, puede haber enrojecimiento, porque también hay respuesta humoral, o puede haber una especie de alergia al componente. Pero el enrojecimiento no es el que nos dice si la prueba está positiva o negativa, es la induración. Puede estar rojo todo el brazo, pero si no está indurado, esa prueba no es positiva. Entonces lo que tenemos que buscar es la induración, y la induración se mide en el sentido transversal, y ya nos dijo 2 puntos de corte. De una manera fácil son 5 milímetros y 10 milímetros. Menos de 5 milímetros es negativo. 5 milímetros para el inmunocomprometido, diseminadas, 10 milímetros para el inmunocompetente. Y decimos positivo o negativo, y conforme a la positividad, en función del cuadro clínico y de las otras cosas que hemos buscado en el paciente, decidir si tiene o no tiene tuberculosis. Es algo complejo, hay que jugar con esto, hay que practicarlo y hay que entrenarlo para que no se les olvide. Adelante, Adam. Otra técnica diagnóstica es la que está basada en detectar al interferón gamma con antígenos específicos del Mycobacterium tuberculosis. Hay 3 tipos de detección de esta forma: el SAT6, el CFP10 y el RB2654. Y en sí, lo más destacado es que discriminan a las otras formas de tuberculosis ocasionada por otras micobacterias, como el Mycobacterium bovis, la cual se utiliza para lo que es la vacuna. Entonces ayuda a discriminar tanto infectados por micobacterias de otro tipo como a los que se les ha aplicado la vacuna BCG. Y no requiere una visita adicional, y la cuantificación es objetiva. El problema es que no se cuenta con un antígeno específico que las haga altamente sensibles o específicas hasta ahora. Y algunos puntos a considerar es que la tuberculosis en la población pediátrica aún no se cuenta con estándar de oro, dadas las manifestaciones tan variadas, la carga micobacteriana baja y la dificultad de obtener muestras de esputo para su análisis. Y que los pacientes infectados con VIH también presentan carga micobacteriana baja y tienen las formas más graves de la enfermedad. Y que la reactividad a la tuberculina disminuye conforme disminuyen los linfocitos TSD4, lo cual está relacionado con la fisiopatología del VIH-Sida. El tratamiento
Se tiene que tomar en cuenta que hay 3 poblaciones de micobacterias en las lesiones cavitarias, unas que se multiplican de forma normal, unas que son de replicación lenta en condiciones ácidas y unas que no tienen replicación en condiciones hipóxicas. Y los fármacos antituberculosos los dividimos en primera y segunda línea. La primera línea son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Y la segunda línea son los aminoglucósidos, principalmente la streptomicina, capreomicina, ácido p-aminosalicílico, cicloserina, etionamina, protionamida y las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas, lo importante es que nunca se utiliza ciprofloxacina y que están indicadas cuando se demuestra la resistencia del microorganismo a las drogas primarias. Y se están haciendo estudios para integrar las fluoroquinolonas a la primera línea para reducir la duración del tratamiento. La base del esquema en lo que son las guías de práctica médica en México son estas 5: streptomicina, isoniazida, piracinamida, rifampicina y tambutol. Lo interesante es que todo este prácticamente complejo de fármacos es porque son activos contra ciertos tipos de poblaciones. Por ejemplo, la streptomicina actúa contra lesiones abiertas y poblaciones que se están multiplicando rápido, la isoniazida en lesiones abiertas y cerradas, contra el bacilo en replicación, y de esta forma cada una ataca a cierta población dentro de las lesiones cavitarias. Y este es el esquema de los fármacos antituberculosos de primera línea y la streptomicina. Todos tienen buena penetración al sistema nervioso central, solo la streptomicina es pobre. Y hay unos exámenes clínicos de monitoreo que se recomiendan, porque pues el tiempo mínimo del tratamiento son 6 meses, entonces se tienen que monitorear esos estudios porque pueden haber interacciones y efectos adversos en el transcurso. Y según la norma oficial mexicana, el tratamiento se divide en 4. Hay un tratamiento primario acortado, un retratamiento primario, un retratamiento individualizado y un retratamiento estandarizado. El tratamiento primario acortado pues es para pacientes que se diagnostican por primera vez y en sí incluye la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Y se da en 25 semanas o 6 meses, son 105 dosis y tiene una fase intensiva en donde se da una dosis diaria y una fase sostén solo con isoniazida y rifampicina, que es 3 veces por semana. Y después está el retratamiento primario, que es para pacientes que tienen recaídas, fracaso, o aquellos que abandonaron el tratamiento primario porque es largo y después regresaron para tratamiento. Y aquí ya se incluye a la streptomicina. Son 150 dosis y son 3 fases: una intensiva, que son dosis diarias, una fase intermedia, que son dosis diarias pero reducidas, y una fase sostén, que son dosis 3 veces por semana. El retratamiento estandarizado es para un paciente que tiene un fracaso en esquema de retratamiento primario o tiene una tuberculosis multifármaco resistente. Y por último, el retratamiento individualizado, que aquí ocurre cuando el paciente tiene una tuberculosis multifármaco resistente que ha sido multitratado, o sea, es un fracaso al retratamiento estandarizado, lleva a un retratamiento individualizado. Y lo interesante es que aquí se hacen estudios de susceptibilidad antimicrobiana. Y pues la administración son los fármacos de segunda línea con combinaciones y número de fármacos es según establecidos por el experto en base al estudio. Y pues un concepto importante es que el fracaso al tratamiento se refiere a que
se instauró el tratamiento y los bacilos, siempre hubo persistencia de ellos en la expectoración. O después de un pequeño periodo de negativización durante el tratamiento, después se confirma baciloscopía positiva o en cultivo. Y una recaída es cuando el paciente técnicamente pues, se curó y ya no presentaba signos ni síntomas, pero después de un tiempo vuelven a presentarse estos síntomas y hay reaparición de bacilos en la expectoración. Y este es el tratamiento primario acortado, que es estrictamente supervisado, que le llaman TAES. Y estos son algoritmos que están en la guía de práctica clínica. En sí, todo inicia preguntándose si cuando un enfermo tiene una tos productiva mayor a 12 semanas de duración, sin inicio de mejoría, se descarta sinusitis y o asma, y si no hay presencia de sinusitis y o asma o es refractaria al tratamiento de estas, se sospecha de tuberculosis. Se realiza una baciloscopía en expectoración y si es positiva, se inicia el tratamiento. A veces la baciloscopía en expectoración no es positiva, pero la radiografía es anormal y hay persistencia de los síntomas. Entonces se envía al segundo nivel y para un cultivo de lo que es la Mycobacterium tuberculosis. Y pues cuando se confirma que hay un paciente que tiene tuberculosis, se tiene que hacer el reporte del caso y el estudio epidemiológico y el tratamiento de los nuevos casos y quimioprofilaxis a los contactos susceptibles. Se da un seguimiento hasta la curación de la tuberculosis intrafamiliar. Este es el algoritmo 2 del seguimiento. A las 12 semanas de tratamiento se hace la pregunta si hay mejoría clínica y hay una baciloscopía negativa. Si no hay, es posible que sea por farmacoresistencia o inmunodeficiencia y se envía al segundo nivel. Si sí hay, se concluye el tratamiento de 6 meses. Si no hay síntomas respiratorios y el cultivo es negativo, prácticamente se dice que el paciente está curado, pero se tiene que hacer un seguimiento clínico de 6 meses, cada 6 meses por un año, para evaluar recaídas. Si no hay recaídas, se da de alta prácticamente. Y si hay recaídas, se envía al segundo nivel. Y el estudio de los contactos, pues se preguntaba si los contactos tenían la misma sintomatología, pues eso enseguida da una sospecha de tuberculosis. Y pues si no tienen sintomatología, pero no han sido vacunados, es necesario hacer la quimioprofilaxis. Y si tampoco tienen los síntomas, pero tienen radiografías anormales, también se sospecha de tuberculosis. Solo si han sido vacunados, no tienen radiografías anormales y su prueba tuberculínica es positiva o negativa, se realiza la vigilancia mensual hasta que aparezcan síntomas y se diagnostique la tuberculosis. Y la prevención es por quimioprofilaxis y la vacuna BCG. La quimioprofilaxis evita el desarrollo de la enfermedad en un sujeto que ha sido infectado. La única droga eficaz es la isoniazida y se dan a grupos de prioridad, como los contactos familiares intradomiciliarios, los individuos tuberculina positivos con alteraciones radiográficas sugestivas, pero que no se haya desarrollado la enfermedad, y individuos recién infectados. Y personas con tuberculina positiva, pero que están en situaciones especiales, como enfermos de SIDA, leucemia, diabetes mellitus y otros tipos de enfermedades. Y una persona que es tuberculina negativa, pero está en contacto con enfermos de tuberculosis por sus labores. Y pues esa es la dosis de isoniazida que recomienda la norma oficial mexicana, de 5 a 10 miligramos por kilogramo por día, sin exceder los 300 miligramos por día vía oral.
y tiene que ser estrictamente supervisado. Se administra durante 6 meses y se prioriza a los contactos menores de 5 años y a los contactos de 5 a 14 años que no hayan sido vacunados. Y por supuesto que en ambos grupos se haya descartado la tuberculosis, o sea, la presentación de la enfermedad. Y se administra durante 12 meses a los contactos que hayan de 15 años o más que tengan infección por VIH o algún inmunocompromiso y se haya descartado previamente la tuberculosis. El efecto adverso más frecuente es hepatitis y la probabilidad va a incrementar conforme a la edad. Y factores de riesgo son el alcoholismo, el uso de fenobarbital o si es metabolizador rápido de la isoniazida. Y la vacunación por BCG deriva de lo que es el aislamiento del Mycobacterium bovis y se aplica intradérmica, percutánea. Y es un debate internacional lo que es la vacuna, porque se han hecho estudios donde pues en algunas regiones se comprueba de que no es muy eficaz. Entonces se sugiere que hay genes humanos que influyen en la susceptibilidad de padecer tuberculosis, pero pues no está confirmado. Y en sí hay poca evidencia de que la vacuna tenga una protección más allá de los 10 años. En México esta vacuna se aplica a todo recién nacido para protegerlo contra las formas graves. Se aplica vía intradérmica en la parte inferior del músculo deltoides derecho y arriba de su inserción inferior. La complicación más común va a ser la linfadenitis y solo es eficaz en el 74% contra la meningitis tuberculosa y en el 77% contra la tuberculosis miliar. Actualmente, en el 2017, la cobertura de la vacuna era del 95% en México. Y el pronóstico, pues depende del diagnóstico y tratamiento oportuno, la localización de la infección, la extensión, la aparición de farmacoresistencia y su asociación con comorbilidades. En sí, si el paciente es diagnosticado y tratado de forma adecuada en sus etapas iniciales, el tratamiento médico es eficaz en un 95 a 97% de los casos. Y solo 3 al 5% van a requerir intervención quirúrgica por lesiones residuales. La letalidad va a ser muy baja, excepto en tuberculosis miliar y meningia. Y tenemos el cuadro de la historia natural de la tuberculosis. Adam, Sí. estamos sobre el tiempo. ¿Tienen otra clase después de esta? Sí, doctora. Muy bien. Entonces les encargo que revisen la historia natural de la enfermedad por su cuenta. Estamos sobre el tiempo y vamos a respetar el horario del otro profesor. Damos por terminada la clase el día de hoy. Nos vemos el lunes con algunas cosas de esto para empezar y luego con los otras dos neumonías que vamos a ver. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues buenos días, buen fin de semana. Nos vemos.